número decimal por 10, 100, 1000, 10.000 y así sucesivamente, se desplaza la coma hacia la derecha. Tantos lugares como ceros siguen al número 1, agregando ceros si es necesario. Al multiplicar el número decimal 3 entero con 275 milésimas por 10, observamos que el producto obtenido es 32 entero con 75 centésimas. Y la coma que estaba en el 3 se ha desplazado hacia el 2, un lugar hacia la derecha. Y el número de ceros que le siguen al 1 es 1. De igual manera, al multiplicar el número decimal por 100, observamos que el producto que se obtiene es 327,5. Es decir, la coma que estaba en el 3 se desplazó hasta el 27, 2 lugares, y el número de ceros que le siguen al 1 son 2. En el caso siguiente, al multiplicar el número decimal por 1000, el resultado que se obtiene es 3275. Es decir, que la coma estaría en este sitio y se desplazó desde el 3, 1, 2, 3 lugares. Y el número de ceros que siguen al 1 son 3. Finalmente, al multiplicar el número decimal dado por 10.000, el resultado obtenido es 32.750. Como el número de ceros que siguen al 1 son 4, la coma se desplazaría 4 lugares hacia la derecha. 1, 2, 3. Pero como falta un lugar, se coloca 0 y ese sería el cuarto lugar. La coma se ubicaría en esta zona, pero no se coloca. Determinemos el cociente de la siguiente división. Como el dividendo, que es 6, es mayor que el divisor, que es 2, podemos iniciar el proceso de la división. Buscamos un número que multiplicado por 2 nos dé 6. Ese número es el 3. El 3 representa el cociente. Multiplicamos 3 por 2, 6, y ese producto se lo sustraemos al dividendo. Y el resto de la división es 0. Si multiplicamos el dividendo anterior por 10, el producto es 60. Y si multiplicamos el divisor por 10, el producto es 20. Al efectuar el proceso de la división, obtenemos como cociente 3 y como resto 0. Si al dividendo lo multiplicamos por 100, el nuevo dividendo será 600. Si el divisor lo multiplicamos por el mismo número, por 100, el divisor es 200. Al efectuar el proceso de la división, obtenemos como cociente 3 y como resto 0. Si multiplico el dividendo original, que es 6, por 5, el nuevo dividendo es 30. Si el divisor, que es 2, lo multiplico por el mismo número, que es 5, 2 por 5 es 10. Al efectuar la división, obtengo el mismo cociente y el mismo resto. Este conjunto o serie de divisiones que se obtienen al multiplicar tanto el dividendo como el divisor por un mismo número se denominan
divisiones equivalentes y se caracterizan porque tienen en común el mismo cociente y el mismo resto. ¿Para qué se utilizan? Se utilizan en determinados casos donde, dada una división, esta se sustituye por una división equivalente, obteniéndose el cociente y el resto de esta división, que por ser equivalente a esta otra, va a representar el mismo cociente y el mismo resto, como veremos a continuación. Determinemos el cociente de la siguiente división. En el video anterior, denominado la división de números decimales, parte 1, señalamos que para iniciar el proceso de la división es importante observar el divisor, y si este es un número entero, podemos iniciar el proceso de la división. Observemos que el divisor en este caso es 2,1, que es un número decimal. Como el divisor tiene en su parte decimal un solo decimal, multiplicamos por 10 tanto el divisor como el dividendo y obtenemos de esa forma una división equivalente que, al efectuarla, su cociente y su resto van a ser iguales para la división original. Al multiplicar el divisor por 10 y el dividendo por 10, obtenemos los siguientes productos. 73,5 por 10, corremos la coma un lugar hacia la derecha y el producto es 735. 2,1 por 10, corremos la coma hacia la derecha un lugar y el producto es 21. Observemos que esta división de números naturales con dos cifras ya la hemos estudiado en videos anteriores de mi canal. Entonces vamos a proceder a determinar el cociente. Como el divisor tiene dos cifras, comparamos las dos primeras cifras del dividendo con el divisor. Como 73 es mayor que 21, podemos empezar el proceso de la división. Buscamos un número que multiplicado por 2 nos dé o se aproxime a 7. En este caso sería el 3. Multiplicamos 3 por todo el divisor. 3 por 1 es 3. 3 por 2, 6. Y ese resultado lo sustraemos de las dos primeras cifras del dividendo. 3 menos 3, 0. 7 menos 6, 1. Observamos que el resto es menor que el divisor. Bajamos el 5. 105 es mayor que 21. Tomamos las dos primeras cifras del dividendo y buscamos un número que multiplicado por 2 nos dé 10. Ese número es 5. Multiplicamos 5 por todo el divisor. 5 por 1 es 5. 5 por 2, 10. Encontramos la diferencia y la diferencia es 0. Es decir, el cociente de la división es 35 y el resto es 0.
Como esta división es equivalente a esta, podemos concluir que el cociente de esta división es 35 y el resto de esta división es 0. Determinemos el cociente de la siguiente división. Vamos a observar en primer lugar el divisor. Como el divisor es un número decimal, no podemos iniciar el proceso de la división. Como el divisor tiene dos decimales, vamos a multiplicar tanto el divisor como el dividendo por 100. Al multiplicar el divisor por 100, la coma se corre 2 lugares hacia la derecha y el número que resulta es 275. Al multiplicar el dividendo por 100, la coma se corre 2 lugares y se obtiene el número 343,75. Como el divisor se ha transformado en un número entero, procedemos a iniciar la división. Comparamos las 3 cifras del divisor con las 3 cifras de la parte entera del dividendo. Como 343 es mayor que 275, continuamos con el proceso. Buscamos un número que multiplicado por 2 se acerque a 3. Sería el 1. Multiplicamos 1 por 275 y ese resultado se lo sustraemos a las 3 primeras cifras del dividendo. La diferencia es 13 menos 5, 8, 13 menos 7, 6. Este queda en 2, 2 menos 2, 0. Bajamos el 7, pero como el 7 es la primera cifra de la parte decimal, colocamos la coma en el cociente. Y continuamos con la división. Normalmente, buscamos un número que multiplicado por 2 nos dé 6. En la tabla del 2, ese número es el 3. Pero si colocamos 3 en el cociente, al multiplicar 3 por 7 es 21, pongo 1 y llevo 2. 3 por 2 son 6 y 2 que llevo son 8. Al multiplicar 3 por 275 voy a obtener una cifra mayor que 687 y no se puede realizar la sustracción. Busco un número que se aproxime a 6 pero que sea menor que 3. En este caso, el 2. Multiplicamos 2 por todo el divisor. 2 por 5, 10. 2 por 7, 14. Y una que llevo es 15. 2 por 2, 4. Y una que llevo son 5. Encontramos la diferencia. 7 menos 0 es 7. 8 menos 5 es 3. 6 menos 5 es 1. Bajamos el 5. Buscamos un número que multiplicado por 2 se aproxime a 13. Si colocamos 6 en el cociente, al multiplicar 6 por 7, el producto es 42. Voy a llevar 4. 6 por 2, 12. Y 4 que llevo son un número menor que 6 que se aproxima al 13. Ese número es el 5. Multiplicamos 5 por todo el divisor y el producto es 5 por 5, 25. Llevo 2. 5 por 7, 35. Y 2 que llevo son 37. 5 por 2 es 10. Y 3 que llevo es 13. Encontramos la diferencia y la diferencia es 0.
Como esta división es una división equivalente a esta, el cociente de esta división va a ser 1,25 y el resto de la división va a ser 0.